Bienvenidos todos los hermanos que ya están allí esperando la lectura de estos 3 capítulos de los cuales hablaremos durante este día. Cada capítulo pues encierra grandes bendiciones en nuestras vidas. Gracias a Dios porque estamos con ustedes hoy. Le damos infinitas gracias a cada hermano que ya nos ha escrito, que está aquí en la sintonía del año bíblico. Vamos a escuchar entonces ya el capítulo número 12 del libro de Levítico, un capítulo bastante corto, pero como todo lo que trae Dios, tiene mucha bendición. Escuchemos atentamente este capítulo. Levítico capítulo 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo será inmunda. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entramos ya en una ley que encierra el cuidado, la salud de toda mujer que concibiere y a la vez pariere su niño. Y nótese acá que el Señor cuidadosamente relata cómo debía hacerse. La mujer que tuviese un varón, un niño, pues debía de estar guardada 7 días allí. Este ritual que se debía tomar en consideración rigurosamente después del parto, tenía que estar allí inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación, de su periodo menstrual. Y entonces al 8º día ese niño debía traerse al sacerdote para que se le realizara la circuncisión, así como lo hizo Abraham cuando Jehová se lo mostró. Cuando hicieron entonces ese pacto, pues Abraham de allí en adelante a todos los nacidos en casa como los comprados eran circuncidados, y hasta la fecha en esas culturas pues se sigue realizando este rito. Todo hombre debe estar circuncidado. Y hace la referencia de que ella debía estar 33 días en purificación de su sangre. Nada, ninguna cosa santa debía tocar, ni podía venir entonces al santuario hasta que fuesen cumplidos los días de su purificación. Entonces, allí está lo que nosotros conocemos como la cuarentena. 7 días que estaba totalmente aislada porque estaba en sus 7 días de menstruación inmunda, y luego los 33 días que entonces sumaba un total de 40 días. Los que conocemos un poquito esto, al menos, mi mamá nos enseñó esto, que cuando la mujer tiene su niño, pues hay 40 días que se debe de cuidar
considerablemente. No levantar peso, no ingerir algunas comidas que son peligrosas, abstenerse de algunas cosas. Y bueno, nos damos cuenta que nuestros mayores entendieron esto, porque también el Señor pues lo reveló a su pueblo. Estos 40 días eran de sumo cuidado. Y pues también vemos en muchas partes de enfermedades lo que le llaman la cuarentena. 40 días en que el cuerpo, el organismo, está desintoxicándose o está expuesto con mucho riesgo y entonces sí hay que tener en consideración estos días para sumo cuidado, suma protección. Yo recuerdo que mi mamá durante esos 40 días que nosotras, sus hijas, tenían sus niños, ella no permitía que nosotras ni siquiera nos laváramos el cabello. Eran 40 días que no podíamos lavarnos el cabello, que no podíamos ni siquiera rasurarnos las piernas, nada, porque ella nos enseñaba que la mujer tenía los poros abiertos y estaba en purificación y no podía pasar navaja, nada. Un cuidado bastante delicadito. Y bueno, al uno entrar en las páginas de la Biblia, pues se da cuenta que Dios también, esto ha nacido en el corazón de Dios, que las mujeres cuando tienen sus niños, pues se cuiden, tomen medidas de protección porque acaban de traer un nuevo ser al mundo y su cuerpo pues no está en las mejores condiciones y está expuesto pues a cualquier enfermedad. Y aquí vemos cómo Dios da esta orden y hace también la diferencia cuando pariere niña. Entonces nos dice que cuando fuese la niña la que nace, iba a estar allí conforme a su separación, iba a estar 2 semanas inmunda, y también esto purificándose de su sangre estaría 66 días para un total de 80 días. Tenía que tener esto en práctica y nosotros lo hemos entendido así. De hecho, los niños cuando son presentados a la iglesia para ser presentados al Señor, el varón, el niño, se presenta a los 40 días. Después de cumplidos los 40 días de nacido, pues entonces el niño se trae a la iglesia para presentarse a Dios, como lo tiene establecido la iglesia. Y esa presentación pues va a ser sustituida ya cuando el niño tome la decisión de bautizarse, que por lo general pues se hacía a los 12 años, pero ahora en consideración de algunas situaciones que se han visto, que notamos que nuestros niños pues tienen una mentalidad un poquito más madura. Ya hay niños que se bautizan a los 9, 10 años, 11 años. De hecho, conozco niños que se han bautizado a los 8 años, han pedido el bautizo a esa edad. Entonces, esa presentación que se da en la iglesia cuando los niños nacen, pues a los varoncitos es a los 40 días y a las niñas pues también a los 80 días. A partir de los 80 días, pues que las niñas son presentadas a Dios. También podemos decir que se toma en consideración esto que el Señor nos enseña en este capítulo, que aunque es corto, pero nos detalla el cuidado que tiene Dios por cada momento vivido por sus hijos. En el caso de que es un acontecimiento de suma relevancia, como es el nacimiento de un niño, de una niña, pues el Señor, cuidadoso de sus hijos, pues nos da recomendaciones que nos traen bendición. Y notamos también cómo el Señor se preocupa por la salud, porque si usted se sienta a meditar, bueno, una mujer cuando está recién parida pues está expuesta a cualquier enfermedad y en este caso pues el Señor pide que ella se abstenga, esté allí guardadita, pasando su proceso de purificación. Así de bonito es nuestro Dios. En cada gesto, en cada detalle, Él solo quiere el beneficio y en la obediencia hay grande bendición. Entonces, estos capítulos nos hacen mención de lo que la mujer en
la etapa más linda, podemos decir, que es el traer un niño a este mundo, pues debe hacer. Y nos dice que cuando esto sucedía, ella tenía que entrar después para ofrecer por su limpieza, tenía que ofrecer un cordero. Y si no le alcanzaba para un cordero, entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, es decir, uno para entregarse como ofrenda. Recordemos que del holocausto todo se quema, y de la expiación por ella para ser limpia. Y cuando nosotros tomamos en cuenta esta orden de Dios y nos trasladamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo detalladamente nos revela la palabra que María, la madre de Jesús, cuidadosamente siguió todos los parámetros mostrados por Dios. Efectivamente, ella va al templo a pagar por su purificación y entrega 2 tórtolas. ¿Y esto qué nos quiere decir, hermanos? El poco nivel económico que tenía este matrimonio, es decir, la sencillez, el escaso poder monetario que tenía entonces José y María. Y usted dirá, oye, pero si el Señor no, al Señor, para que María se purificara, no pudieron pagar un cordero. Así es, hermano. Cuando usted ahonda en la vida de nuestro amado Jesús, nos damos cuenta de ejemplo de humildad y de sencillez, cumpliendo con todo lo establecido por Dios. Y en su parte, podemos decir, en su solvencia económica era limitada a tal punto, pues, que ellos no pudieron ofrecer un cordero para pagar la purificación de María, sino pues les tocó entregar estas tórtolas o estos 2 palominos que fueron llevados al templo para presentarse a Dios, una para hacer holocausto y otra para hacer expiación por los pecados de ella. ¿Cuándo sucedió esto? Pues cuando María ya tenía 40 días de haber dado a luz al Hijo de Dios. Son detalles bonitos, pero que nos abre las ventanas para entender que todo lo que Dios escribió, todo, Dios lo cumplió al pie de la letra en la vida de su Hijo Jesús. Todo. Entonces, esto nos anima para también tomar en consideración cada mandamiento que Dios nos ha dejado. Porque si su Hijo, aún su Hijo siendo Dios, pues no escatimó ninguno de estos mandamientos y los cumplió, pues consideremos nosotros que debemos seguir también pues los parámetros que Dios nos ha dejado, los límites como son los mandamientos. Y vuelvo y digo, en estos mandamientos está el cuidado protector de Dios para la salud y para limpieza. Entonces, todo esto realmente nos trae bastante beneficio. Hay que considerarlos porque si Dios los ha dejado escritos es para testimonio y para edificación de nuestras vidas. Bueno, vamos a tomar en consideración el siguiente capítulo, que es el capítulo 13, que nos habla ampliamente sobre una terrible enfermedad. Vamos a escuchar el capítulo 13 de Levítico. Levítico capítulo 13. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuanto el hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón o postilla o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los sacerdotes sus hijos. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Si en la piel de su carne hubiere mancha blanca, pero no pareciere más hundida que la tez, ni su pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día, el sacerdote lo mirará, y si la llaga a su parecer se hubiere estancado, no habiéndose extendido en la piel,
Entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y el séptimo día, el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo dará por limpio. Era postilla, y lavará sus vestidos y será limpio. Mas si hubiera ido creciendo la postilla en la piel, después que fue mostrado al sacerdote para ser limpio, será visto otra vez del sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la postilla ha crecido en la piel, el sacerdote lo dará por inmundo. Es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y el sacerdote mirará. Y si pareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, lepra es envejecida en la piel de su carne, y le dará por inmundo el sacerdote, y no lo encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra, cundiendo por el cutis, y ella cubriere toda la piel del llagado, desde su cabeza hasta sus pies, a toda vista de ojos del sacerdote, entonces el sacerdote le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto toda su carne, dará por limpio al llagado, hace vuelto toda ella blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva, y lo dará por inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva se mudare y volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote dará por limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando la carne en su piel hubiere apostema y se sanare, y sucediere en el lugar de la apostema tumor blanco o mancha blanca envermejecida, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más baja que su piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, darálo el sacerdote por inmundo. Es llaga de lepra que se originó en la apostema. Y si el sacerdote la considerare, y no pareciere en ella pelo blanco, ni estuviere más baja que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote lo encerrará por 7 días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo dará por inmundo. Es llaga. Empero si la mancha blanca se estuviere en su lugar, que no haya cundido, es la costra de la apostema, y el sacerdote lo dará por limpio. Asimismo, cuando la carne tuviere en su piel quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, bermejiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y pareciere estar más hundida que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote declarará al sujeto inmundo por ser llaga de lepra. Mas el sacerdote lo mirare, y no pareciera en la mancha pelo blanco, ni estuviere más baja que la tez, sino que está oscura, lo encerrará el sacerdote por 7 días, y al séptimo día el sacerdote la reconocerá. Si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo dará por inmundo. Es llaga de lepra. Empero si la mancha se estuviera en su lugar, y no se hubiera extendido en la piel, sino que está oscura, hinchazón es de la quemadura. Darálo el sacerdote por limpio, que señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga. Y si pareciere estar más profunda que la tez, y el pelo en ella fuere rubio y adelgazado, entonces el sacerdote lo dará por inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiera mirado la llaga de la tiña, y no pareciera estar más profunda que la tez, ni fuere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará al llagado de la tiña por 7 días, y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga,
Y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo rubio, ni pareciere la tiña más profunda que la tez, entonces lo trasquilarán, mas no trasquilarán el lugar de la tiña, y encerrará el sacerdote al que tiene la tiña por otros 7 días. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere estar más profunda que la tez, el sacerdote lo dará por limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Empero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo rubio, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida, y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y por limpio lo dará el sacerdote. Asimismo, el hombre o mujer, cuando en la piel de su carne tuviere manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su carne parecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le pelare la cabeza, es calvo, más limpio. Y si a la parte de su rostro se le pelare la cabeza, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará. Y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca, rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la tez de la carne, leproso es inmundo. El sacerdote lo dará luego por inmundo, en su cabeza tiene su llaga. El leproso, en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real será su morada. Y cuando en el vestido hubiere plaga de lepra, en vestido de lana o en vestido de lino, o en estambre, o en trama, de lino o de lana, o en piel, o en cualquiera obra de piel, y que la plaga sea verde o bermeja, en vestido o en piel, o en estambre o en trama, o en cualquiera obra de piel, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga, y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga, y si hubiere cundido la plaga en el vestido, o estambre, o en la trama, o en piel, o en cualquiera obra que se hace de pieles, lepra roedora es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, o estambre o trama, de lana o de lino o de cualquier obra de pieles en que hubiere tal plaga, porque lepra roedora es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare, y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, o estambre, o en la trama o en cualquiera obra de pieles, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días. El sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha mudado su aspecto, bien que no haya cundido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego, corrosión es penetrante. Estélo raído en la haz o en el revés de aquella cosa, mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, o de la piel, o del estambre o de la trama. Y si aparecieren más en el vestido, o estambre, o trama, o en cualquiera cosa de pieles reverdeciendo en ella, quemarás al fuego aquello donde estuviere la plaga. Empero el vestido o estambre, o trama, o cualquiera cosa de piel que lavares, y que se le quitare la plaga, lavarse a 2ª vez, y entonces será limpia.
Esta es la ley de la plaga de la lepra, del vestido de lana, o de lino, o del estambre, o de la trama, o de cualquiera cosa de piel, para que sea dada por limpia o por inmunda. Bueno, entramos al capítulo 13 del libro de Levítico, donde la palabra de Dios nos relata con sumo cuidado y con sumo detalles las leyes acerca de la lepra, esta enfermedad que cobró muchas vidas, una enfermedad en la piel. Y en estos versículos de hasta el 28 aproximadamente, se trata sobre los diagnósticos, cómo el sacerdote se ocupaba del enfermo y a la vez tenía que proteger a la comunidad. Aquí hay principios médicos contenidos en el libro de Levítico y están enfocados en las afecciones que hay en la piel, en la vista, a la vista de la persona, que tiene en consideración la higiene personal y social. Es algo, hermano, sin paralelo. En comparación con otras religiones de aquella época, no había algo parecido así. Observemos con sumo cuidado este capítulo que contiene 59 versículos, cómo Jehová instruye a los sacerdotes en la función, es decir, la función sacerdotal va mucho más allá del rito de estar ofreciendo los holocaustos y las reconciliaciones por los pecados de él y del pueblo. Iba trascendiendo la sociedad porque debía velar también como un médico, es decir, él debía dar el diagnóstico de la enfermedad que se estaba allegando a esa persona. ¿Y quién le dio estas instrucciones? Jehová. Le dijo con sumo detalle lo que debía hacer en los diferentes casos. Le presenta todas las opciones posibles que se podían presentar y qué debía hacer. Lo primero que él debía era evaluar, y después de observar, él debía entonces recurrir al aislamiento con esa persona que estaba presentando esa anomalía en la piel. Y eran 7 días que él tenía que encerrarlo. En esos 7 días él debía velar por la manutención de esa persona, el cuidado, el aislamiento que impidiera que, si esa enfermedad era contagiosa, pudiera desencadenar un gran número de contagios. Y entonces el Señor, de una manera especial, extraordinaria, le va revelando cada procedimiento que en distintas situaciones debía hacer. Y me llama la atención porque 7 días. ¿Por qué 7 días? Y cuando uno va a control médico y uno tiene alguna infección, algo que requiera el consumo de antibióticos, uno le suministran ese medicamento precisamente por 7 días, como que hay algo en esa cantidad de días que hace que nuestro cuerpo, ¿verdad?, pueda eliminar o desinfectar lo que está agobiando nuestro cuerpo. Allí hay algo que Dios nos revela en esa cantidad de días, 7 días, y lo vas verificando. Y si ves que el asunto está cambiando o está mejorando, pues no te arriesgues, vuélvelo a encerrar 7 días. Miren qué forma, qué detalles en que Dios en este capítulo instruye al grupo de sacerdotes para que ellos enfrenten estas enfermedades que en el pueblo se podían presentar. Y bueno, es cierto, esta enfermedad cobró muchísimas vidas durante muchos siglos. La enfermedad era sinónimo de muerte, a no ser por un milagro que Dios derramara sobre esa persona. Esa persona estaba condenada a una muerte lenta. ¿Por qué? Recordemos que era una infección de la piel que iba destruyendo los tejidos y los trozos de la piel se iban cayendo, iban perdiendo la piel poco a poco. Era trágica esta enfermedad, era terrible. Y esto
hoy por hoy es una enfermedad que es curable. De hecho, existe la vacuna contra esta enfermedad y fue hasta el año de 1987 cuando un médico venezolano se preocupa y toma en consideración el estudio de esta enfermedad. Y estamos seguros, hermanos, que la guía principal para conocer más sobre esta enfermedad fue la Biblia, porque ningún otro libro da mayores especificaciones sobre el tratar la enfermedad de la lepra como la Biblia. Y a tal extremo que este médico, que duró 100 años, Dios le permitió vivir 100 años. Nació el 11 de septiembre de 1913 y murió el 12 de mayo del 2014. Imagínense 100 años que tuvo este médico, a tal punto que uno de los pensamientos que plasmó tiene ideas hermosas, de verdad. Y él decía en uno de sus pensamientos: no solamente creo en Dios, sino que uno tiene que hacer el esfuerzo para que los demás crean en Él. Porque indudablemente que la creencia en Dios es algo necesario para el ser humano. Y a veces uno está pensando cosas y estoy seguro de que está influido por Dios. Este hombre se adentró en una isla que había en Venezuela, o que hay en Venezuela, solo que ahorita esa isla está deshabitada. Este hombre trabajó con leprosos, se ubicó en esa isla para tratar con ellos, para procurar alcanzar la solución, hallar la cura de esta terrible enfermedad, hermano. Una enfermedad que agobiaba o agobió durante muchos años este mundo. Y este hombre entró en esa isla, curaba los leprosos, y por varios años estuvo experimentando con los armadillos, que son esos animalitos los únicos que contraen ese virus. Y a través de los distintos experimentos que él realizó, Dios le concedió a este hombre revelarle cuál era la cura y la vacuna contra esta terrible enfermedad. Fíjense cómo Dios obra en la vida el beneficio de la humanidad. Usa instrumentos, pero qué bonito es saber que estos instrumentos saben que son usados por Dios, porque la gloria se la dan a Dios. No es ellos los que tienen esa capacidad de definirse que fueron ellos, sino es Dios obrando a través de sus manos. Y esta enfermedad que se contraía y que era altamente contagiosa era sinónimo de rechazo social. Automáticamente pues vemos que todo lo que nos revela Jehová en este capítulo, aún las casas podían ser víctimas de esta enfermedad. Los vestidos, los enseres podían contraer esta enfermedad, y cómo Dios da diligentemente cada paso que se debía tomar en distintas situaciones. Esto es sorprendente, hermanos. Esto es sorprendente porque el Señor va guiando a los líderes religiosos a que su abanico de servicio sea mucho más amplio. Ellos debían velar por el cuidado de la comunidad, del pueblo. Ellos debían estar al pendiente, vigilante, si había cualquier señal de una enfermedad que se pareciera. Ellos no debían quedarse con los brazos cruzados. Ellos debían actuar inmediatamente, tomar la persona o los enseres o las casas, cerrarlas y esperar 7 días. Y ellos se guiaban por todo lo que Dios le había indicado. Si eso que ellos habían visto, veían que en el cabello no estaba blanco, la piel no se hundía, entonces ellos sabían que no era inmundo, que no era lepra, y tenían entonces esa persona la oportunidad de reintegrarse a la comunidad, de reintegrarse a la sociedad. Pero si de lo contrario ellos notaban que los
cabellos de la piel se cambiaban en blanco, la piel se hundía y tenía estas características típicas de esa enfermedad. Entonces ellos debían de sacar a esa persona del lugar, tenían que sacarlo, porque esa persona entonces iba a hacer que muchas otras pudieran contraer la enfermedad. Y así sucesivamente va dando detalles, como con la ropa, qué tenía que hacer las personas con las ropas si ellos notaban que al estar allí esa lana o esa ropa tenía un color diferente, y al séptimo día después de ello tener eso como allí en observación, ellos miraban y se daban cuenta que eso que estaban viendo, esos colores se habían extendido por el vestido. Entonces ellos tenían que agarrar y quemar el vestido, quemar la lana, quemar todo el cuero, todo donde hubiese esa plaga, ellos tenían que quemarla, porque era lepra maligna y al fuego se tenía que quemar. Y eso sucedía al igual con las casas, cuando ellos veían que en las paredes habían ciertas manchas de colores, ¿verdad? Ellos tenían entonces que quitar con cuidado eso, y si ellos veían que ya a los 7 días regresaban y no se había extendido ninguno a otro lugar y estaba normal, pues entonces ya sabían que no era la lepra la que estaba allí. Pero si era lo contrario, entonces ellos tenían que destruir ese lugar para que no se siguiera extendiendo esa enfermedad. Y lo más triste en esta situación, pues cuando ellos le daban la característica, Jehová le dio las características con sumo cuidado a los sacerdotes para que ellos tomaran las medidas, y cuando el sacerdote declaraba a algún hombre inmundo, porque su cabeza tenía la llaga, estaba con la lepra en su piel, entonces el leproso tenía que andar con su vestido rasgado y su cabeza descubierta y embozado. ¿Qué es embozado? Bueno, con su tapaboca, como estamos ahora, o como hemos estado durante estos años con la plaga, con el virus del COVID. Embozado es eso, con el tapaboca. Miren, como norma para evitar la infección a otras personas. Miren cómo Dios de una manera tan bonita cuida a su pueblo, dándole detalles como nuestro médico hermano. Esto no es otro conocimiento sino el eterno. Dios proveyendo de los medios para evitar los contagios y para frenar enfermedades, pues el Señor capacita a su personal para que ellos velen por esto y no siga estas enfermedades propagándose. Y ellos tenían no solamente que descubrirse la cabeza y rasgar sus vestidos, sino tenían que cubrirse la boca, colocarse ese tapaboca y gritar: inmundo, inmundo. Miren qué situación tan terrible era la vivida por las personas que se contagiaban con esta enfermedad. Y todo el tiempo que la llaga estuviera con esa persona, iba a ser inmundo e iba a morar fuera del campamento, aislado totalmente. Se iba entonces a peregrinar fuera y a esperar la muerte, que iba llegando paulatinamente, porque imagínense, el órgano más grande que tiene el ser humano es la piel, y esa enfermedad en la piel, si uno se quema un poquitito y uno siente aquel dolor desgarrador cuando se enrojece la piel o cuando le salen vejigas, y uno siente que eso es algo tan terrible porque es nuestro órgano más grande, es la piel. Imagínense cómo esa enfermedad se iba propagando paulatinamente por toda la piel e iba destruyendo los tejidos, y el dolor y toda la situación que llevaba, que todo lo que tocaba a esa persona pues quedaba contagiada de ese virus. Imagínense el dolor que esa persona pues tenía que enfrentar. Sin embargo, aquí vemos en la palabra de Dios, nos revela cómo Dios de una manera palpable
con su voz y su autoridad, pues sanó a muchos de esta terrible enfermedad. Hoy por hoy, gracias a la misericordia de Dios, este hombre llamado Jacinto Convit, Dios le otorgó ese privilegio de descubrir la cura a esta enfermedad. Hace algunos meses atrás, acá en Panamá, se escuchó el reporte de que habían 5 personas leprosas y las habían descubierto, pues, y se dieron cuenta y inmediatamente les suministraron los medicamentos requeridos para esta enfermedad y la estaban asimilando muy bien, de tal manera que su cuerpo logró entonces tener la sanidad. Gracias, pues, a estos avances que se ha permitido Dios hacer. Y les digo, esta enfermedad pudo ser tratada por este médico porque él usó como referencia también la palabra de Dios, porque de verdad que no hay ningún libro con tantos años de existencia, pues, que esté tan vigente como la Biblia y que revele acontecimientos tan actualizados. Y pues gracias a Dios, pues esta enfermedad hoy por hoy ya no es una enfermedad que desgarre la fe de una persona o destruya, porque Dios permitió pues que haya solución a esta enfermedad. Este hombre murió a los 100 años y su mente estaba lúcida, hermano. Él murió y hasta lo último él estuvo luchando también por conseguir la cura al cáncer. Este hombre de verdad que tuvo una trayectoria tremenda, una manera de servicio tremenda, tuvo una vida muy bien vivida. Y bueno, gracias a Dios por la vida de estas personas que los coloca para enseñanza y para muestra de lo que puede hacer Dios con un hombre que se deja usar. Una vez él decía, cada vez que nos lancen una piedra, debemos devolverles una rosa, porque el amor es el único antídoto al odio. Miren, pensamientos muy lindos que dejó este hombre en sus 100 años de vida, y que bueno, a través del estudio y la dedicación y el amor de él, Dios puso fin a esta enfermedad tan vergonzosa y tan triste como lo fue la lepra. Sin embargo, el Señor, pues, en su sabiduría y en su amor por su creación, preparó el personal sacerdotal. Aquí, todo el personal que laboraba en el templo, pues estaba preparado por Dios para enfrentar, para frenar y para identificar esta enfermedad. Fíjense que esto nos da muchos conocimientos. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo narra esa hermosa parábola del buen samaritano, aquel sacerdote, nos cuenta Jesús que pasó de largo y el Señor ordenó a los sacerdotes también que velaran por el cuidado del prójimo. No solamente elevar el perfume del altar, que es muy importante, pero estaba basado en el amor al prójimo también. Asimismo, hecho de ver a aquel levita, aquel hombre que lo halló herido, pues hizo como que si no lo viera. Y lo contrario que narra de la situación que experimentó con aquel hombre que ni siquiera era del pueblo de Israel. Y entonces invirtió en vino, en sus heridas, en aceite, y no solamente invirtió en esto, sino que hasta él se incomodó en el sentido que tuvo que estar caminando quizás la cabalgadura donde iba, el mulo donde iba, pues tuvo que bajarse y montar allí al herido. Entonces miren cómo Dios en este capítulo nos revela cuál debe ser la condición de los ministros de Dios. No solamente estar basados en los ejercicios dentro del templo, sino fuera del templo. Eran precursores del bienestar social,
de la salud. Miren que este libro engloba tanto, hermano, porque también nos hace un llamado a la santidad, pero también erige el cuidado hacia la salud personal y pública. Entonces, este libro es hermoso, contiene grandes verdades que el Señor nos revela. El Señor tiene cuidado de lo más mínimo y Él es nuestro principal médico y nos llena de instrucciones para evitar que enfermedades se puedan propagar. Y también prepara al personal para que se haga esos veladores de la higiene, del cuidado, todo esto lo que implica, hermanos, el vivir en comunidad y el que se pueda despertar cualquier virus, cualquier infección. Entonces, es importante, hermano, que nosotros reconozcamos el dominio de Dios, el cuidado que tiene para con nosotros y que de una manera humilde aceptemos las medidas que ya Él estipuló necesarias, porque Él es nuestro creador y Él sabe lo que hay en nosotros, lo que debemos corregir, lo que debemos cambiar, las cosas que debemos mejorar. Entonces, es realmente bonito entender las verdades que el Señor nos revela a través de su palabra. Y hoy en día es cierto, por la misericordia de Dios, desde el año 1987, esta enfermedad terrible se logró vencer. Pero hoy en día, en nuestras vidas, en nuestras almas, existe la lepra del pecado también. Existe. Y para esa enfermedad, si hay cura, Cristo es la solución para esa enfermedad del pecado que sigue agobiando nuestra alma y quiere que eso con esa se vaya extendiendo el pecado y contaminar a otras almas. Entonces, tengamos en consideración esto y pensemos en que Dios nos quiere a nosotros sanos. Gracias a la misericordia de Dios, pues hoy en día no debemos enfrentar esta enfermedad de la lepra físicamente, pero aún está vigente esa lepra del pecado y también hay solución para eso. Y están llamados todos los siervos de Dios, sacerdotes de Jehová, todo hermano que ha sido escogido por Dios, a identificar también esa lepra del pecado y a poder interceder, identificar y orar y reprender esos males muchas veces que atacan la congregación. A veces entra un espíritu de celo, a veces entra ese espíritu de rencor, de raíces de amargura y situaciones que si usted cae en consideración, comienza por una persona, pero hay como el efecto dominó, cae uno y se lleva a unos cuantos. Dios tiene la solución para eso, y es que siempre estemos sujetos a Él, pidiéndole diariamente para que esas cosas que embargan el alma de las personas, pues no nos atrape. Hay una cosa, hermano, que el enemigo es un estratega. Nosotros tenemos que verlo como el enemigo es un estratega y él anda disfrazándose para llevarse a muchas personas. Y ese pecado que muchas veces uno lo ve y pasa desapercibido, pero uno tiene que evaluar. El Señor nos da las técnicas, las estrategias. Uno tiene que evaluar, orar, pedir la dirección del cielo. Y Dios en su gran misericordia y en su gran amor pues nos permite tomar las medidas necesarias para que estos males no se propaguen en nuestra vida y en la vida de la feligresía, en la vida de la comunidad, de la iglesia, en la hermandad, que esto pues pueda identificarse, aislarse y corregirse, porque si no entonces hace estrago, el enemigo hace estrago. Dios nos permite entonces tomar todas estas enseñanzas, hermanas. Cada libro de la palabra de Dios, cada capítulo encierra grandezas y verdades que están actualizadas. Claro que están actualizadas, son de mucha eficiencia para nuestras vidas. Vamos entonces ya con el último capítulo, el capítulo número 14. ¿Qué sucede si una persona, después de haber adquirido esta enfermedad, Dios le otorgaba la sanidad? ¿Qué tenía que hacer? Miren cómo todo lleva un proceso
cómo todo lleva un orden, cómo Dios primero capacitó, ungió, vistió a los sacerdotes y les ha dado las instrucciones detalladamente para que ellos actúen como agentes de Dios para beneficio del pueblo. Y entonces aquí tenemos en el siguiente capítulo cuáles eran los rituales de la purificación para aquellos leprosos que alcanzaban sanidad, porque también Dios en distintos tiempos, en distintas épocas, pues ha desbordado de su amor y su misericordia. Y habían algunos que Dios miró con misericordia. Jesucristo le dijo al pueblo, muchos leprosos habían en Israel en el tiempo de Naamán, muchos, pero Dios miró con ojos de misericordia a aquel extranjero y a él sanó. Entonces Dios siempre ha derramado de su misericordia, de su sanidad, a aquellos que le buscan con un espíritu sincero, aquellos que necesitan y se hacen aceptos a que Dios derrame sobre ellos esa misericordia y esa bondad. Entonces vamos a ver qué sucede en este capítulo, qué tenían que hacer una vez que Dios les otorgaba la sanidad. Escuchemos. Levítico capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará el sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y palo de cedro y grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar a la una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva, y el palo de cedro, y la grana, y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le dará por limpio. Y soltará la avecilla viva sobre la haz del campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todos sus pelos, y se ha de lavar con agua y será limpio. Y después entrará en el real, y morará fuera de su tienda 7 días. Y será que, al 7º día, raerá todos sus pelos, su cabeza y su barba, y las cejas de sus ojos. Finalmente raerá todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas, y será limpio. Y el día 8º, tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de flor de harina para presente, amasada con aceite, y un loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará con aquellas cosas al que se ha de limpiar delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará el sacerdote el un cordero, y ofrecerálo por la culpa con el loc de aceite, y lo mecerá como ofrenda agitada delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde degüellan la víctima por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por la culpa, y pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, tomará el sacerdote del loc de aceite, y echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la expiación por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y el presente sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio.
Mas si fuere pobre que no alcanzare su mano a tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda agitada por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de flor de harina, amasada con aceite para presente, y un lob de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, lo que alcanzare su mano. Y el uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto, las cuales cosas traerá al 8º día de su purificación al sacerdote, a la puerta del tabernáculo del testimonio, delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y el lob de aceite, y mecerálo el sacerdote como ofrenda agitada delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y tomará el sacerdote de la sangre de la culpa, y pondrá sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará el aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho rociará el sacerdote del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También pondrá el sacerdote del aceite que tiene en su mano sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobrare del aceite que el sacerdote tiene en su mano, pondrálo sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo, ofrecerá la una de las tórtolas o de los palominos, lo que alcanzare su mano, el uno de lo que alcanzare su mano en expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además del presente, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley del que hubiere tenido plaga de lepra, cuya mano no alcanzare lo prescrito para purificarse. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando hubieres entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, y pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel cuya fuere la casa, y dará aviso al sacerdote, diciendo: Como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces mandará el sacerdote, y despejarán la casa antes que el sacerdote entre a mirar la plaga, porque no se ha contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a reconocer la casa, y mirará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, cavernillas verdosas o rojas, las cuales parecieren más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y mirará, y si la plaga hubiere crecido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga, y las echarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, y hará descostrar la casa por dentro alrededor, y derramarán el polvo que descostraren fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y tomarán otras piedras, y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro, y encostrarán la casa. Y si la plaga volviera a reverdecer en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y descostrar la casa, y después que fue encostrada, entonces el sacerdote entrará y mirará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, lepra roedora está en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras y sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y lo sacará fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa todos los días que la mandó cerrar, será inmundo hasta la tarde. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y mirare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue encostrada, el sacerdote dará la casa por limpia, porque la plaga ha sanado. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y palo de cedro, y grana e hisopo, y degollará la una avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas, y tomará el palo de cedro, y el hisopo, y la grana, y la avecilla viva, y mojarálo en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, y con las aguas vivas, y con la avecilla viva, y el palo de cedro, y el hisopo, y la grana. Luego soltará la avecilla viva, fuera de la ciudad, sobre la haz del campo. Así hará expiación por la casa, y será limpia.
Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido, y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la postilla, y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Aquesta es la ley tocante a la lepra. Bueno, recordemos que una de las exigencias dadas por Jehová a los sacerdotes era evitar la ingesta del vino y la sidra, porque ellos debían estar totalmente sobrios para poder identificar lo limpio y lo inmundo, lo santo y lo profano. Y estas funciones requerían un sano juicio, total sobriedad, porque en esa que estuviese bajo los efectos de la sidra o del vino, no poder identificar con claridad el color, si era rojizo, si era azul, si era entreverde, necesitaban estar sobrios para poder tener la óptima capacidad para ejercer estas funciones a las cuales Dios le estaba designando. Y fíjense que en este capítulo el Señor les ordena por medio de Moisés a Aarón cómo debía hacer una vez que una persona que había adquirido lepra era sanada. Tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote evaluar esa piel, cómo estaba, qué apariencia tenía, y dejarlo allí viendo si eso realmente había sanado. Y de haber sanado, porque recordemos que no había un tratamiento que pudiera quitar esta enfermedad, era únicamente la misericordia de Dios. Allí no había un doctor que pudiera decir, te vas a tomar esto, te vas a aplicar esto, y tu carne va a ser restituida. No había sanidad para esta enfermedad. Lepra era sinónimo de muerte lenta. Lepra era sinónimo de sufrimiento como una gotera, allí, en pocas raciones. Pero eso era el sinónimo de esta enfermedad que aquejaba la piel. Y como les dije el capítulo anterior, la piel es nuestro órgano más grande. Y cuánto nos duele cuando nos quemamos, cuando algo sucede en la piel. Por eso que yo siento que esa enfermedad terrible que el enemigo envió a Satanás fue una estratega, porque es que la piel, algo tan sensible, tan expuesto a cualquier agente externo, ¿verdad? Y entonces, una vez que la persona haya observado notoria mejoría, entonces debía asistir al sacerdote. El sacerdote era el que le daba, como quien dice, de alta. ¿Y qué tenía que hacer? Miren cómo Dios, de una manera cuidadosa, detalla que tenía entonces que ofrecer por su purificación, por su sanidad, por ese don que había alcanzado de Dios. Iba a tener entonces allí el sacrificio, iba a traer 2 palomitas, 2 avecillas vivas que fueran limpias. Mire la importancia de Dios usando siempre los animales para su buena función. Y entonces, aparte de eso, iba a buscar madera de cedro, grana e hisopo, estos árboles, estas ramas. ¿Y qué iba a hacer entonces el sacerdote? Iba a matar una avecilla, le iba a colocar en un vaso de barro sobre aguas corrientes, aguas vivas, y él iba a tomar la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, los iba a mojar en la sangre que se le extrajo a la avecilla a la que mataron, y con esa sangre iban a rociar 7 veces sobre el cuerpo de aquella persona que había alcanzado la sanidad. 7 veces le iban a rociar. Y ustedes notan que siempre el número 7 tiene mucho emblema en la Biblia, ¿verdad? El 7 simboliza perfección. Y dice entonces que después que esto lo ejercieran, iban a declararlo limpio, y la avecilla que sirvió para extender sobre el cuerpo
del que es sano, entonces sería soltada viva en el campo. Y después que esto sucediera, tenía que lavar sus vestidos y raer todo su cabello, todo el cabello de la cabeza, de las cejas, de todo. Tenía que totalmente raer sus cabellos. Y al 8º día, después de haber recibido este rito con la sangre de la ave, entonces tenía que traer 2 corderos sin defectos y una cordera de 1 año sin defectos, y la 10ª de efa de la flor de harina para ofrenda amasada con aceite. ¿Para qué? Para entonces entregarlo a Jehová. Y esto tenía que hacerlo a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y entonces el sacerdote tomaba ese cordero, lo ofrecía por la culpa y lo iba a mecer como ofrenda delante de Dios. ¿Cómo mecer? Bueno, así, usted agarra un niño y lo mece. Eso es el ejercicio, así, mecido. Y entonces iba a degollar el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, como la víctima por el pecado y también como víctima por la culpa. Esto era algo muy sagrado. ¿Y qué iba a hacer el sacerdote? Bueno, iba a tomar la sangre de la víctima de la culpa y la iba a poner sobre el lóbulo de la oreja derecha de la persona que se está purificando, sobre el pulgar de la mano y sobre el pulgar de su pie, así como parecido como hicieron cuando consagraron a Aarón y a sus hijos, algo así, igualito, tal cual, con la diferencia pues que este era como símbolo de purificación de esa enfermedad. Y entonces, ¿qué tenía que hacer los que habían alcanzado la sanidad? Pues prepararse para entregar este sacrificio, esto que Dios le había dicho. Pero también hace aquí un ajuste y él dice: el Señor, miren lo hermoso y lo considerado que es Dios. Pero si esa persona que padeció de esa enfermedad es pobre, no alcanza para tener ese cordero, esa harina, ese aceite, no tuviere para tanto, entonces va a tomar un corderito para ser ofrecido como ofrenda mecida por su culpa. Porque recuerden que aquí está pidiendo 2 corderos y una cordera, 3. Y dice, bueno, pero si eso es mucho, no alcanza, no tiene, porque duró muchos años enfermo, o no, al estar enfermo, pues obviamente no tenía una remuneración, podemos deducir. Entonces, pero entonces va a traer una cordera, va a traer un corderito y la 10ª parte de la efa de flor de harina amasada. Y va a traerse entonces 2 tórtolas o 2 palominas, según pueda, para la expiación por el pecado. Según lo que él pueda, entonces hace un ajuste el Señor allí en consideración. ¿Por qué? Como ofrenda por su pecado, como ofrenda de gratitud por haber alcanzado el favor del cielo. Entonces todo esto se narra en el capítulo 14, al igual que la descripción cuando se sospecha de esa lepra en la casa. Como les dije en el capítulo anterior, pues tenían que quitar la costra de la pared. Si veían que eso no se había extendido, pues no era lepra, pero sí se había extendido, entonces había que derrumbar toda esa casa, tenía que destruirse. Así sucedía también cuando la casa era limpia, ya no tenía esa lepra, entonces también había que ofrecer ese sacrificio que Dios había ordenado por aquellas personas que habían alcanzado la sanidad. Entonces, esta ley de Moisés hacía sentir la provisión para la sanidad de una persona afligida por una enfermedad de la piel pero tan dolorosa como esta. Y estos pasajes de estos versículos nos describen el proceso de sanidad y la ofrenda que se hacía a Dios por la recuperación, porque solamente de Dios venía la recuperación. No había un tratamiento médico que les permitiera a ellos tener esa enfermedad e inmediatamente poder sanar, ser sanos. No lo había. Y entonces esto nos hace referencia que estas leyes estaban vigentes cuando Jesús sanó a los leprosos.
Él les ordenó, vayan y se muestran al sacerdote, porque el sacerdote tenía la última palabra de insertarlos nuevamente en la sociedad, de declararlos limpios. Pero antes de hacer eso, ellos tenían que ofrecer este sacrificio que Jehová había ordenado por boca de Moisés y que debía practicarlo Aarón y sus descendientes. Entonces, ¿a qué nos lleva esta reflexión con lo vivido Jesús cuando sana a aquellos leprosos y los ordena que se muestren al sacerdote? Y cuando ellos van camino al sacerdote, Dios derrama sobre ellos sanidad en su cuerpo. Hermano, Dios es un Dios de orden y Dios todo lo organizó de tal manera que se cumpla para beneficio de su pueblo. Jesús con esto nos demostró la sujeción en vida de todas las leyes dadas por boca de Jehová. Miren qué ejemplo de humildad, qué ejemplo de unión. Trabajar en conjunto. Ustedes van, se muestran y van a ofrecer lo que Jehová les ordenó por boca de Moisés. ¿Qué tenían ellos entonces que hacer? Bueno, ir a ofrendar las 2 tórtolas o los 2 palominos, y después de los 7 días al 8º día entonces llegar con los 2 corderos y la cordera. Pero si ellos no tenían para esa cantidad, pues entonces los 2 palominos y un corderito. Se bajaba entonces lo que ellos debían ofrecer. Así de lindo es Dios. Dios se ajusta, Dios conoce nuestras necesidades, sabe nuestras dolencias. ¿Y qué es lo que Él anhela para cada uno de nosotros? El bienestar, hermano. El bienestar, no anhela otra cosa que el bienestar. Entonces, vuelvo y les digo, hay muchas bellezas ocultas en cada página de la Biblia, muchas enseñanzas para nuestras vidas. No están obsoletas, no están arcaicas, están vigentes. Las riquezas de Dios siguen allí presentes para sus hijos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Procurar cada día más, hermano, alcanzar esa meta que Dios nos ha propuesto. La obediencia es nuestra principal arma a la sujeción de Dios. Obedecer, en todo tiempo obedecer.